cronológico. ¿sí? Eh, Se me complicó bastante, por ejemplo, con la solicitud de... ¿dónde está? Eh, Cuando era que había un incidente, impugnación de los pedidos de verificación, ¿Sí? es uno que me costó bastante ubicar. Ujú. Otro fue deducción de acción de dolo. ¿Sí? Yo lo puse posterior, o sea, puse Ahora yo te primero, voy a aclarar. Ahora te lo perdón. voy a aclarar. Lo que ocurrió acá es que le cambié un poco el esquema de lo que siempre les pedíamos, que en vez de hacer la línea de tiempo con todas las actuaciones del proceso, se las dividía en función de quién era el sujeto o el órgano que tenía la actuación principal. Como ustedes habrán visto, había uno de los ítems era ordenar resoluciones judiciales, sentencias. ¿Bien? O sea que ahí preeminentemente la actuación es jurisdiccional, exclusivamente. Por otro lado, había informes del síndico, diversos informes que también eran para ordenar cronológicamente, y después había una serie de actuaciones en donde tiene la actividad, en algunos casos exclusiva, en otros casos compartida, el concursado. ¿Por qué hago esta aclaración? Pues justamente, Cristina, que vos recién decías, el tema de las impugnaciones a los pedidos de verificación, siempre estamos hablando de los pedidos tempestivos, o sea, los que se pueden impugnar luego del 32, luego de que vence el plazo para pues, solicitar la verificación tempestivamente. Ahí nos encontramos que las impugnaciones no solamente es el concursado quien está legitimado para poder formularlos, sino que también cualquier coacreedor puede impugnar, como así también puede impugnar ahora, y hace un tiempo a la fecha, los empleados en relación de dependencia del trabajador concursado, ¿no? También pueden ellos impugnar. Obviamente que acá hacíamos referencia principalmente, ¿no?, a la actuación, si se quiere, principal, que el principal interesado en impugnar los pedidos de verificación es siempre el concursado. Si bien la ley faculta a los coacreedores y a los trabajadores, en general no impugnan estos sujetos. Y algo similar ocurre con la acción de dolo, en este caso no porque compartan la legitimación con otros sujetos, pero sí en este caso lo que vos planteabas en cuanto al plazo, esto lógicamente tiene que ser con posterioridad, ¿no?, a la sentencia verificatoria, porque esa sentencia, ¿no?, hace comenzar a correr en paralelo tres plazos principalmente. Los 10 días para formular la propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores, los 20 días para promover el incidente de revisión y los 90 días para promover la acción de dolo. Esas tres actuaciones comienzan a contarse a partir de que se dicta la sentencia verificatoria. Obviamente que apuntan a cuestiones distintas, ¿no? Si hablamos de la acción de dolo, es justamente para tratar de revertir, ¿no?, el reconocimiento de un crédito que fue verificado en el proceso concursal con dolo. Distinto es si es un incidente de revisión en donde lo que pretendemos es cuestionar la incorporación o la no incorporación de un crédito que fue declarado admisible o inadmisible. Y por supuesto que distinta la situación también si hablamos de la posibilidad que el artículo 41 contempla para formular el agrupamiento y clasificación de acreedores, que es única y exclusivamente el concursado quien puede formularlo. Bien, entonces ahí a lo mejor es donde está. Como para que ustedes con eso, con el trabajo, la idea era desestructurarlos un poco de la línea completa, para que puedan ver también cómo a partir de actuaciones de determinados sujetos también se puede ordenar el proceso. Bien, Perfecto, ahora me quedó más claro. Y la muy última bien, consulta era la promoción de incidente de revisión, sí, correcto. En ese porque caso, ahí lo que les decía es, esta está también después del 32, ¿verdad? exacto, eso siempre, ahí para que ustedes se ordenen, yo les voy a hacer un pequeño raconto. El plazo de la verificación efectiva es el 32, plazo que se determina en la sentencia de apertura, después de que el juez hace el cálculo
de cuándo él va a estimar que va a concluir la publicación edictal, y en función de eso fija la fecha límite para que se presenten los acreedores entre 15 y 20 días hábiles judiciales posteriores a la culminación de la publicación de los edictos. ¿Bien? A partir de ahí se va ordenando el proceso en las siguientes etapas. Vence el plazo para la verificación tempestiva, 10 días se abren para formular observaciones o impugnaciones. ¿Bien? Vence el plazo para formular las observaciones o impugnaciones, corre el plazo de 20 días para que el síndico presente el informe individual, el artículo 35. Vencido ese plazo, ¿no?, para presentar el informe individual que no puede ser impugnado, comienza a computar un plazo que marca la ley en 10 días para que el juez dicte la sentencia verificatoria del artículo 36. Y con el dictado de esa sentencia del artículo 36, comienzan a correr estos 3 plazos que les comentaba anteriormente. Los 20 días para promover el incidente de revisión, los 90 días para promover la acción de dolo, y los 10 días para formular el agrupamiento y clasificación de acreedores. Acá tienen que tener la precaución que la ley, ¿no?, viene en un orden cronológico en los artículos ordenado hasta cierto momento. Porque si ustedes ven, el incidente de revisión está en el artículo 37, la acción de dolo está en el artículo 38, ¿no? Pero el agrupamiento y clasificación está en el 41, ¿no? Y previo a esto, ¿no?, por más de que la ley diga que el informe general se presenta 30 días después de presentar el informe individual, eso es lo que dice el 39. Lo que pasa es que esto nunca ocurre, porque entre que se presenta el informe individual, ¿no?, y se tiene que presentar el informe general, es necesario que esté dictada la sentencia de verificación, porque si no el síndico no va a poder informar sobre los pasivos que han sido reconocidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente en la práctica? Que al momento en que se dicta la sentencia verificatoria, se reacomodan algunas fechas. Principalmente, ¿cuál? Se le va a indicar al síndico, porque va a estar vencido el plazo para presentar el informe general, la fecha para que presente el informe general, del artículo 39. Ese informe general, ahí se abría una instancia impugnatoria de 10 días, para que se pueda impugnar el informe general, en los términos del artículo 40, y una vez que se vence el plazo para formular las impugnaciones, se dicta la sentencia de categorización del artículo 42, que da inicio al periodo de exclusividad. Les hago una pequeña aclaración antes de seguir con las dudas y las preguntas que tengan para formular. Una, vieron que se les pidió que conformaran grupos, ¿no?, para el próximo día viernes, en donde en el día de mañana se les va a estar informando cuál va a ser el tema que van a tener que tener. Les va a venir bien porque estamos cerca del parcial también, o sea que tienen que venir estudiando y esto los va a obligar aún más. Va a ser un tema muy breve, muy conciso, no van a tener que preparar una bolilla entera, sino que va a ser un tema muy puntual, muy concreto, y que la idea es que lo puedan preparar en forma grupal. Por eso es que les pedimos que manden a los correos electrónicos que se informaron cómo quedan conformados los grupos. El día viernes próximo, que va a ser la última clase que tengamos previa al parcial, el parcial lo tenemos el día 5 de octubre, o sea, este lunes no, el próximo, la idea es que aleatoriamente, al azar, ¿no?, se va a lo mejor a convocar a algún grupo para que expongan el tema. Si nos da el tiempo como para que puedan exponer todos, bienvenido sea. Pero esto quiero dejarlos en claro que a lo mejor... Sí. Con respecto al viernes que viene, muchos rendimos laboral. Todavía no nos confirmaron el horario, pero calculo que va a ser en horario tipo de clase, que es a las 16:30 también. Ese es el tema. ¿Pero ustedes están cursando en ese horario laboral? No, laboral los viernes no hay, pero es el viernes el parcial. No sé por qué lo pusieron el viernes. Sí, yo estoy en la misma situación, doctor. Claro, somos varios que estamos en ese. Es raro que les hayan fijado el parcial en un día que no tiene la materia y en un horario además que no es el que manejan, ¿no? Pero bueno, no se preocupen. Doy una idea. Si lo ponen el tema en el foro del Moodle o suben un videíto, como hacemos a veces. También podría ser. Digo yo. Y si no, la otra alternativa que podemos manejar es, como nosotros tenemos los días viernes 2 Zoom continuados,
los alumnos del plan nuevo tenemos el Zoom a las 18:30. Entonces, eventualmente, el que no pueda estar a las 16:30, que se una al de las 18:30. Esa es la alternativa que les puedo dar para manejarnos acá. Todavía no nos confirmaron el horario, capaz que el horario es de mañana y no pasa nada, pero creo que Bueno. nos confirmaban hoy o el Está bien. lunes, no sé. Traten cualquier cosa nos informan por los canales de comunicación que Sí, tenemos. por eso ¿no? hoy estábamos hablando en el grupo, que todos, Sí. que los que rendíamos laboral, que decíamos, qué lío justo con el parcial, capaz que si se superponen, podíamos hacer el trabajo práctico después de rendir el lunes 5, o sea, ponerle al siguiente viernes, pero no sé, porque si tiene que ver con el parcial, no sabía yo no sabíamos, no sé, que tenía La que ver idea con... va a ser sobre contenidos que van a ingresar para el parcial, ¿no? Pero bueno, después cualquier cosa nos informan y de alguna manera lo vamos a poder acomodar. La idea es que, sí, No, que cualquier cosa le podemos informar al mail de usted que dejó ahí, está su mail, ¿no? Sí, En el correcto, de campo. Virginia, y le avisan cualquier cosa a Virginia que ella va a estar ahí Ah, al Virginia. que Gracias, profe. no, por favor. Así que bueno, eso le quería comentar. Para esta semana no va a haber trabajo escrito, sino que lo que se le va a dar es la consigna sobre el trabajo breve, exposición oral, porque van a estar ya en pleno estudio como para preparar el parcial. ¿Bien? Pero esto les va a venir bien porque como van a tener que estar estudiando para el parcial, no va a venir mal tampoco el tema este. Y va a ser tomado en cuenta también el tema de esta evaluación. ¿Bien? Entonces, esta es una de las aclaraciones que les quería hacer. Después, la otra, con relación a los trabajos que ya entregaron, si hay alguno que todavía no le ha sido corregido, por ejemplo, el trabajo número 1, tengan paciencia que se van a ir corrigiendo todos. Lo mismo el 3 y el 4, que la fecha de vencimiento es hoy, en la semana van a ir corrigiéndose. Así que despreocúpense, el que no lo haya entregado, entréguenlo, por favor, aunque sean tardíamente, como para que les quede esa nota conceptual, que forma parte y va a formar parte integrante del examen y de la evaluación. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces ahora. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra duda? ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Yo Sí, Tomás, dale. me hice un despelote bárbaro con las actuaciones procesales a cargo del concursado. Sí. ¿Le puedo nombrar cómo lo fui enumerando para ver si me dice si tengo algún error? A ver. Porque me costó. La 1, demanda del concursado. La 2, publicación de edicto. La 3, impugnación del pedido de verificación. ¿Hasta ahí voy bien? A ver, decime, seguí. Hasta ahora viene el orden, pero no sé, no me acuerdo del intermedio si se había puesto algo más. A ver, hasta ahora viene bien. La 4, propuesta de agrupamiento y clasificación de los acreedores. Sí. La 5, promoción del incidente de revisión. La 6, deducción de la acción de dolo. La 7, impugnación del informe general. La 8, solicitud de la declaración de existencia del acuerdo preventivo. La 9, propuesta del acuerdo. La 10, solicitud de homologación del acuerdo. Y la 11, la solicitud de cumplimiento del acuerdo preventivo. En el medio... Sí, en el medio. No, el error, ¿sabes cuál es? Que antes de la solicitud de declaración de existencia del acuerdo, tiene que estar la solicitud de la propuesta de acuerdo. La propuesta se hace antes. Ah, sí, sí. Es en los términos del artículo 43. Primero Entonces se formula sería... la propuesta de acuerdo, y después, si están reunidas las mayorías legales, lo que determina la ley, en los términos del artículo 49, se hace saber la existencia del acuerdo. Entonces ahí tenés invertido el orden. Porque lo primero que hace el concursado es formular la propuesta. Y después entonces es el tema de la declaración de existencia del acuerdo. Después la impugnación y después sí obviamente el cumplimiento. Entonces queda impugnación del informe general, propuesta de acuerdo, la solicitud, y queda bien ahí, ¿no? Sí. Y con respecto acá, lo que me hice problema fue la impugnación del pedido de verificación. Acá, propuesta de agrupamiento y clasificación de los acreedores. ¿Está bien ahí? Sí, porque en realidad vos tenés la siguiente. Como le decía recién,
cuando vence el plazo para la verificación tempestiva, inmediatamente después se abre el plazo de impugnación de los pedidos de verificación, que son estos 10 días que marca la ley. La propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores es posterior a este momento, porque es entre los 10 días siguientes, ¿no?, a que se dicta la sentencia verificatoria. Entonces vos fíjate que entre medio tuviste la solicitud de verificación, la impugnación de los pedidos de verificación, el informe individual, la sentencia verificatoria, y después ahí tenés la propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores. En los términos del 45. Y después sigue la promoción de incidente de revisión y la deducción de acción de dolo. Eso está bien, ¿por qué? Porque para agrupar y clasificar tenés 10 días desde que se dicta la sentencia de verificación. Para promover el incidente de revisión tenés hasta 20 días, con lo cual lógicamente tiene que ser después, ¿no? El plazo es más largo. Y para deducir la acción de dolo tenés hasta 90 días después. Dicta la sentencia de verificación. Por eso quizá alguien que lo haya ordenado aquí. Sí, Esto con no eso en quiere decir que a lo particular. mejor en los plazos vos puedas deducirlo antes. No quiere decir que lo tengas que deducir al día 20 o al día 90. Pero si vos tenés un plazo mayor, obviamente tiene que ir en ese orden. Listo, muchas gracias. Sí, porque me había confundido ahí con lo de la deducción de acción de dolo y lo anterior, y no, lo que menos pensaba que estaba lo último, bien. estaba por ahí mal. Así No, que está bien. muchas gracias. Esto igualmente, tengan en cuenta que en el material que se les ha subido, ustedes tienen la línea completa ahí. Acá lo que yo lo saqué un poco de la estructura normal, ¿no? Entonces, como les decía, les dividí como para que pensaran un poco más, ¿no? Desmembrando un poco en las actuaciones de distintos sujetos del proceso concursal. Pero ustedes tienen la línea completa, ahí en el aula virtual, en donde están ordenadas, todo lo que se les preguntó acá separadamente está ordenado ahí completo, con las resoluciones, las actuaciones sindicales y las actuaciones del computador. Profe, yo tengo otra consulta. Hay ¿Estaba hablando alguien? una Perdón. consulta en el chat. Bueno. Sí, Hay Marcela, una sí. consulta en el chat primero, no sé si vos sos Micaela. ¿Vos sos Micaela Simone? Dice, hay una pregunta, Guille, no sé si la estás viendo. Dice, Sí, claramente parece la es de del chat. suspensión. Sí. ¿La estás viendo? Suspende. Es suspensión. El artículo 19 determina que es suspensión del curso de los intereses de todo tipo, ¿no? Obviamente con excepción de aquellos créditos que tienen garantías reales o que son laborales en donde no se suspenden los intereses. Pero después la regla sigue siempre la suspensión, la presentación del concurso provoca la suspensión del curso de los intereses de todo tipo, salvo con relación a estos créditos. La interrupción la produce en la quiebra. En la quiebra es suspensión. De nada, ahí online contestando. Ahora sí, Noelia, dale. Sí, se me hizo un poco lío con el tema, primero de la notificación y después de la publicidad. El concurso se publicita mediante edictos, inscripción en el registro público de comercio, en realidad, porque no hay registro especial, ¿no? Haría bien así. Y las En cartas a realidad, los... la Sí. publicación, si bien ustedes han leído seguramente la ley de concursos crea un registro nacional de concursos, no existe ese registro nacional de concursos. Claro, a eso voy yo. No existe. No Entonces, la suerte de publicidad parcial, digamos, que se inscribe en algún registro, es en el registro provincial de juicios universales. Ah, Bien, de juicios universales. Tal cual. Pero la publicidad, a los efectos de poner en conocimiento, ¿no?, la existencia del proceso concursal, es claro de que es a través de la publicación edital, que se lleva adelante en los dos lugares que marca la ley. En el diario de publicaciones legales y en un diario de amplia circulación donde tiene el domicilio el concursal. ¿Bien? Sí, de acuerdo a la competencia es eso, ¿no? Eso es en base también de acuerdo al artículo 3, Correcto. donde tenemos que publicitar los edictos. Exactamente, porque eso va a fijar la competencia del juez, entonces de ahí dependerá el diario, sobre todo de amplia circulación. Y eso las se cartas... complementa además con las cartas certificadas, que Bien. fue el agregado que trajo la ley en el artículo 29, que además ahora se refuerza el principio este de publicidad con el envío obligatorio que el síndico tiene que efectuar a los acreedores denunciados por el concursado en su presentación
con el envío de esta carta certificada. Lo cual Perfecto. ha ayudado en una medida, pero tiene la falencia de que, insisto, tiene la obligación de mandar la carta a quienes, a los acreedores que denuncien el concursado. ¿Y yo tengo la obligación de denunciar a todos mis acreedores como concursado? No. ¿Puedo no denunciar a alguno? Sí, no hay ningún problema. Y incluso puedo no denunciar a alguno porque no lo conozco. Porque quizás tiene un reclamo para hacer que yo desconozco, entonces por eso no lo incorporo. Entonces, ¿ese acreedor va a recibir una carta certificada? No, que no lo No. denunciamos. Para eso los edictos. Perfecto. Correcto. Y el tema de notificación. La regla es Sí. la notificación por nota, pero la cédula es solamente a los efectos de la citación de las partes y para las intimaciones únicamente. Exactamente. Perfecto. Ustedes tienen, hay dos normas ahí que juegan al mismo tiempo, que son el artículo 26, que es el que fija que una vez dispuesta la apertura del concurso, tienen la obligación y operan las notificaciones por nota todos los días martes y viernes en el juzgado para el concursado y los administradores. ¿Bien? Pero eso se complementa además con el principio que establece en el 273 en materia de notificaciones, que como vos dijiste bien, Noelia, el principio de la notificación por nota al Ministerio Electivo. Solamente la ley dispone que la notificación es por cédula cuando importe la citación a las partes. O sea, que el acto no es meramente notificatorio, sino que se Claro. le pone en conocimiento una resolución judicial, ¿no? Y se les da un plazo para ejercer un derecho que la ley le otorga. Entonces eso se trata de un emplazamiento, una citación. Por ejemplo, si le doy el traslado de una demanda de verificación tardía. O de Tanto la... al deudor como a los acreedores. Correcto. Lo que importa acá es importa un acto de emplazamiento a la parte a que ejerce un derecho. Después si Bien. lo ejerce o no es otro tema. Pero si importa un acto que importe la citación a las partes al proceso, eso va por cédula. Perfecto, gracias. ¿No? Por favor. Hola, ahora puedo preguntar yo. Sí, Martín, dale. Perfecto, buenas tardes primero. Sí, yo tenía unas preguntas sobre verificación, ¿sí? Primero sobre verificación ante la sindicatura, tenía unas preguntas. La primera es si entre los rubros que el pretenso acreedor puede reclamar está el arancel que tiene que pagar en virtud del artículo 32. Y la segunda es cómo se maneja durante el ASPO la cuestión de los originales y las copias, ya que si se manda por mail es imposible distinguir un PDF cuál es el original y cuál es la copia. Más que nada Bien, también vamos por para partes, ¿no? poder ultimar los últimos detalles de mi TP antes de mandarlo. Sí, tal cual. Bueno, vamos por la primera entonces las preguntas. El tema del arancel, la ley lo que determina, y generalmente lo que se resuelve, es que el monto del arancel se va a adicionar al importe del crédito. Entonces, yo lo que reclamo son los rubros, ¿no? Que efectivamente se me adeudan, ya sea en concepto de capital, intereses o gastos. Y si tuve que pagar el arancel, automáticamente no lo tengo que reclamar. El arancel se adiciona al monto del crédito. Bien, entonces no es necesario que yo diga, ¿no? que se sume, eso lo suma automáticamente, digamos, el juzgado el monto del arancel. Obviamente, en los casos en que se tenga que pagar. Como ustedes habrán visto en el trabajo, tenía una pequeña trampilla, ¿no? Si alguno puso que tenía que pagar el arancel, le erró, como a las 8. Porque ustedes bien saben que la ley determina, ¿no? que aquellos créditos que se insinúen que no superen los 3 salarios mínimos vitales y móviles, no pagan arancel. Y acá eran 20.000 pesos lo que se estaba reclamando, con lo cual no pagaba arancel. Bien, entonces, en los casos que pagan arancel, directamente se le suma. Y con el tema del ASPO, ¿no? del aislamiento social preventivo y obligatorio, se ha generado toda una corriente ahora que estamos evaluándola, porque esto está todo muy fresco. Yo les puedo dar la experiencia en algunos casos que ya he tenido, en donde los juzgados han adoptado los mecanismos de verificación tempestiva de modo presencial y de modo virtual. ¿No? En general los juzgados se han inclinado por ambos, o sea, dejando abierta la posibilidad a que el acreedor que pueda desplazarse al domicilio del síndico y quiera hacerlo, lo haga. En cuyo caso no cambia nada de como veníamos haciéndolo normalmente.
Pero lo que sí ha flexibilizado bastante el criterio es con relación a la posibilidad de las presentaciones virtuales, en donde la realidad es que, si bien ustedes bien saben que la ley exige que obsta a la verificación, la presentación y exhibición de la documentación original, ¿no? En este caso nos encontramos con un inconveniente como para poder validar eventualmente, ¿no?, la documentación original a la que se hace referencia acá. Porque es verdad, yo le mando un PDF con la documentación, en donde la única certeza que tengo acá es que en general los PDF van a ir a color y uno puede saber, ¿no?, si tiene algún sello, alguna firma que no sea una fotocopia, pero está muy agarrado de los pelos. No tenemos todavía un instrumento o algún mecanismo que permita dar una suerte de validación, como podría ser una firma digital, ¿no?, o algún mecanismo similar como para dar certeza absoluta de esto. Lo que sí generalmente se pone, como ocurre también con las presentaciones judiciales, ¿no?, es que en general se lo hace, digamos, responsable al solicitante, no solo de la guarda de esa documentación original, sino que también se le intima o que se indica que puede ser requerido en cualquier momento la presentación física de esa documentación original. O sea que si se generara alguna duda en cuanto a la validez o algún documento original, el juzgado podría estar eventualmente requiriendo que se presente físicamente. En cuyo caso, como se están manejando hoy los juzgados, tendrá que coordinarse un turno, como cuando uno quiere retirar alguna documentación también del juzgado, como para llevar la documentación si no es requerida. Si no, se maneja de esa manera, ¿no?, y la validación en alguna medida está con la recepción del archivo en PDF que los síndicos están implementando en esta situación particular por lo que estamos transitando. Pero en general se viene manejando bastante bien. Insisto, no hay un mecanismo que nos permita dar la certeza, ¿no?, o la exactitud en cuanto a la documentación original, más que el archivo en PDF y esta advertencia de ser depositario y estar obligado a primer requerimiento de exhibir los documentos originales. Esto es todo bastante nuevo, bastante novedoso. ¿Bien, Martín? Yo, doctor, Bien, yo lo perfecto, muchas gracias. Lo planteé al escrito como si fuera una situación normal. Está bien, Y no otra hay problema. cosa, los 2.000 pesos Ahí esos. no había problema. En el trabajo, vos te referías al trabajo. Sí, sí, sí. Sí, obviamente, acá no era necesario que uno dijera que lo iba a hacer de forma virtual. Acá lo único que se les pedía es que ustedes redactaran una solicitud de verificación tempestiva. Sí. Esto, Y una pregunta que se independientemente de generaron cómo los iban a grupos. presentar. Los 2.000 pesos esos que están de más, porque hay una intimación ahí, son en carácter de interés, ¿no? Ahí la idea es que ustedes justamente, ¿no?, se dieran cuenta de esas circunstancias. No es que faltaba una factura, ¿no?, se había olvidado de incorporar una, sino la idea era, en primer lugar, que ustedes pudieran decir que ese monto, sin especificar o indicar con precisión la tasa de interés es este y este el cálculo me da exacto, no, era para dibujarlo un poco, pero que ustedes se dieran cuenta que esa diferencia podía llegar a ser, obviamente, por intereses, desde la fecha en que vencieron la factura a la presentación del concurso, que es al momento que pueden hacer el reclamo, porque ahí suspenden los intereses, y después había también una referencia que había habido una carta de documento intimando el pago. Y ningún correo las hace gratis, la tienen que pagar la carta de documento. Entonces, alguna diferencia también del valor ese, los 2.000 pesos de diferencia, podía ser imputado a intereses y a la carta de documento que se tuvo que mandar intimando el pago. Listo. Entonces, esa era la idea para que pensaran un poco, ¿no?, y lo incorporaran ahí. No es que uno es burro y sumó mal. No, era una trampa. Era para que pensaran un poco. No estaba tan mal orientado entonces, gracias. No, por supuesto que no. Esto Profe, les digo, ¿saben por qué? entonces, Porque no teníamos la idea es justamente que ustedes puedan resolver cuestiones prácticas y que no sea tan teórico todo, porque si no, cuando estamos frente a una materia así tan teórica, ¿no? Si ustedes no ven cómo esto se lleva a la práctica,
es como que queda en el aire. Entonces, por eso la idea de la intención de los trabajos, ¿no? Como para que en su práctica futura profesional, que no va a ser tan lejana, les van a venir con planteos de estos, ¿no? Y ahora a lo mejor tienen a un profesor, a un grupo de docentes que le puede decir, no, miren, tienen que ir por acá. Y cuando estén recibidos, van a tener que ingeniárselas. A lo sumo les pedirán consejo a algún profesional que ya se haya recibido, ¿no? Que los pueda orientar, pero los van a cambiar crudo y van a tener que tratar de ir a resolver la cuestión. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan esta cuestión práctica también. ¿Bien? Profe, había otra Profe, cuestión en el grupo que disculpe, buenas estuvimos... tardes. Perdón. Sí. Sí. Dale, Bueno, Noelia. no, Seguí, Noelia, Después, pregunta. no sé, perdón, una cuestión que también hablamos en el grupo era si lo teníamos que hacer, porque en clase dijeron que podía hacer sin patrocinio, entonces si es optativo hacerlo con abogado o no, la solicitud de verificación. Ponele, en mi caso yo lo hice el artículo acreedor. 32, sí, correcto, porque el artículo 32, al hablar de que se trata de una solicitud o un mero pedido y no una demanda judicial, ¿no? Habilita que puede hacer sin el patrocinio de un letrado. O sea que no era necesario. Si alguno puso el patrocinio del letrado, está bien. Bienvenido sea porque es trabajo para nosotros, ¿eh? Ustedes como futuros profesionales también, ¿no? Por eso van a cobrarle también al cliente. ¿Eh? Y sin perjuicio de que no es obligatorio, es siempre recomendable. Porque después si no pasa, ¿no? Las quejas, los lamentos, y bueno, lo hiciste vos solo porque te creíste que era mafia, ¿no? Y bueno, lo lamento, ahora si te salió mal, y bueno, ahora te va a salir doble porque te va a salir más caro para contratar los servicios que antes te habías contratado del abogado para que hiciera las cosas bien. Pero no es necesario el patrocinio del letrado, correcto. Sí, Nahuel, vos querías preguntar algo. Profe, perdón. Buenas tardes, Sí. Nahuel. Sí, no, porque recién con lo que preguntó Tomás acerca de los intereses, yo se me estaba confundiendo porque no había qué tasa aplicarlo. Entonces, ¿no es necesario hacer el cálculo correcto? No, ¿Está bien que pongamos solo 2.000 pesos no, en concepto de intereses? era anecdótico el tema del monto. Ustedes podrían haber dicho acá, bueno, por intereses, por la factura, reclamo 1.800 pesos, y por la carta de documento se mandó 200. O ponerle 500 a la carta de documento y 1.500 a los intereses, era indistinto, acá no importaba eso. Lo que importaba es que ustedes Claro, porque se dieran cuenta de esto, ¿no? Que en los rubros que uno puede reclamar está el capital, y el capital era menos que los 20.000 pesos, ¿no? Y la diferencia sí, entonces tenía que existir y radicar en algo. Y ese algo eran los sí, sí. intereses, obviamente, desde la mora, y los gastos en que se habían erogado previamente como para llevar adelante el reclamo este. Claro, claro, porque me había surgido esa duda y era la única cuestión por la cual no había entregado el trabajo todavía, pero bueno, muchas gracias. Bueno, ahora lo tenés listo, total tenés tiempo todavía para entregarlo. Sí, por eso esperé para hoy y voy a preguntar en la clase. Está bien. No, no hay problema. Muchas gracias. Yo tengo una Profe. consulta, doctor. Sí, Mercedes, dale. Sí, a mí se me generó una duda con respecto, porque entiendo que los créditos laborales tienen prioridad. ¿Y qué sucede con los créditos que provienen de, por ejemplo, una mala praxis y que la persona tiene una edad avanzada? ¿No Bueno, tiene ahí- privilegio? Sí, ahí tenés, en realidad hay precedentes ya jurisprudenciales, ¿no? Que por razones humanitarias, ¿no? En algunos casos han admitido que se le pueda dar alguna preferencia en cuanto al cobro de determinados acreedores por sobre otros. Hoy está muy en boga, es un tema que está, y ahora con el tema de la pandemia y la situación de emergencia y demás, el tema de lo que se llaman los acreedores vulnerables frente al proceso, ¿no? Y una de las cuestiones de la vulnerabilidad, ¿no? Fíjense que incluso en el caso de que haya, esto Marcela lo va a poder comentar mejor porque es experta en estas cuestiones y ha estado interviniendo y presentando trabajos en temas sobre estas cuestiones, que incluso en los temas laborales, ¿no? Ante una misma situación idéntica que se encuentra que es laboral, la ley prioriza en una norma humanitaria, si se quiere acá, ¿no? La situación de aquellos que registren, por ejemplo, alguna situación como esta, de enfermedad, edad avanzada, por sobre otros que no tengan esos inconvenientes. Entonces, esto es uno de los temas, uno de los tantos temas que hoy se está tratando y se está debatiendo,
que es acerca de las condiciones de vulnerabilidad de determinados acreedores frente al proceso y la primacía que se le da en el tratamiento de unos sobre otros. Esto más allá de uno de los principios que ustedes ya han estudiado, que es el de la igualdad de los acreedores, ¿no? El tratamiento igualitario entre los que se encuentran en igualdad de condiciones, pero que esto rompería un poco ese esquema, dándole a lo mejor preferencia en el tratamiento a aquellos acreedores que resulten más vulnerables frente a una situación igualitaria con sus pares. Bien, perfecto, muchas gracias. El tema es más profundo, ¿no? Con unas aristas constitucionales y de derechos humanos, ¿no? Pero en esa línea más o menos tiene lo que dijo Guillermo recién, ¿no? Está muy vinculado con el tema de la constitucionalización del derecho privado, los aspectos valorativos del nuevo Código Civil y Comercial, su impacto en el resto del derecho, ya sea comercial, civil, etcétera. Y bueno, el tema es muy debatido y está discutido, las aguas están discutidas, divididas entre los concursalistas y, por ejemplo, la doctrina protectoria de los derechos del consumidor y usuario, por ejemplo, para darles un ejemplo, dentro de los cuales estaría, por ejemplo, el derecho a la salud, valga la redundancia, etcétera. Son un montón de temas que, bueno, que tienen mucho que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, que ustedes van a ver en la materia, o bien en derechos humanos, y bueno, está cómo impactan los derechos humanos y su posible vulneración frente a, ya sea la insolvencia patrimonial o el sobreendeudamiento de los deudores o de sus familias, ¿no? Básicamente eso es lo que yo profundicé, que contaba Guillermo, que es un tema en este momento muy importante frente a la pandemia, ¿no? Bueno, nada. Sí, fíjense que el artículo 16, les voy a leer expresamente como dice, es la única norma, si se quiere, hoy por hoy en la ley de concursos, que contiene algún aspecto humanitario. De toda la normativa que tenemos en la ley de concursos, que es el párrafo del artículo 16 que dice, excepcionalmente el juez podrá autorizar, dentro del régimen de pronto pago, el pago de aquellos créditos amparados por el beneficio y que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieren demoras. Fíjense que esto realmente ha sido un cambio muy importante, porque, como les decía, ante una situación de igualdad de los acreedores, marca o le da trato prioritario por razones claramente humanitarias a un acreedor titular o beneficiario de un pronto pago por sobre otros que también tienen ese mismo derecho al pronto pago. Pero si alguno registra alguna de estas circunstancias, va a ser tratado preferentemente. A partir del fallo González y otros, ¿no? Que comenzó a plasmarse esa jurisprudencia. No sé si lo vieron, González Feliciana, pero bueno. Sí, el de la mujer de 85 años, ¿era? Correcto. Exacto. Perfecto, sí. Previa a la modificación de la ley que cuenta Guillermo. Sí. Entonces, hoy en la práctica... Sí. Hoy en la práctica, más allá de la discusión, no es uniforme el criterio que toman al momento del privilegio. No, y se va a analizar cada caso puntual, ¿no? Como para ver si encuadra en esta situación de darle un tratamiento prioritario a alguna situación particular. Pero hay que plantearlo y se evaluará. Por eso les decía que el único criterio legal que admitiría darle un margen de actuación al juez es este del artículo 16 con respecto a acreedores titulares de pronto pago, pero no para cualquier otro acreedor, en donde habrá que plantearlo eventualmente y el juez tendrá que resolver en consecuencia. Bien, perfecto, gracias. Les comento una cosa más que me había olvidado. Les falta, que mañana voy a estar subiéndoselo, de la bolilla 9, ¿no? Ustedes habrán visto que hay 2 videos míos acerca de agrupamiento y clasificación de acreedores y periodo de exclusividad, en el cual falta la segunda parte, tienen la 1 y la 3.
Eso fue por el cuatrimestre pasado, estábamos tan duchos con el Zoom, ¿no? Y en una de las clases, bueno, quedó grabada la primera y la última parte nada más. Y voy a llenar el hueco. Así que mañana van a tener la parte que les falta entre el primer video y el otro, para que se les complete todo el tema de agrupamiento y clasificación y periodo de exclusividad. ¿Bien? Bueno, Doctor, ¿qué más? última Vamos. consulta. Sí. ¿Vamos a tener simulacro de parcial? Miren, no creo porque con el tema de que venimos con la práctica ¿cómo es? El aula virtual, ustedes ya se han familiarizado. Como yo les dije, el parcial van a hacer preguntas, se van a responder, la presentación va a ser muy parecido al trabajo 2 que tuvieron, ¿no? En cuanto a la forma de presentación, si bien las preguntas van a ser a lo mejor además de verdadero o falso, como tuvieron ahí, van a poder tener, por ejemplo, de opciones múltiples, en donde se le dé una consigna y eligen entre 4 opciones distintas, ¿no? Van a poder tener también preguntas que se llaman de emparejamiento, en donde se les ponen 2 columnas y tienen que relacionar una con otra, o alguna pregunta que pueda ser de completar alguna frase con la palabra correcta. No creo porque ya están, digamos, familiarizados con esto. Ese tenor las preguntas, así que no se le va a presentar mayor dificultad. Van a contar con tiempo más que suficiente, ya les vamos a ir informando, ¿no? Con el tema del parcial van a tener una hora para hacerlo, sobre una base de 20 preguntas que van a tener, y sobre lo que se les va a exigir que ustedes tengan un 60% de las respuestas correctas. ¿Bien? Entonces Sí, gracias. probablemente no haya un simulacro. Doctor, Si una quieren, pregunta sobre eso también. ¿Puedo sí. preguntar sobre una duda que tenía? En caso de que, por ejemplo, se nos pregunte, no sé, se me viene a la cabeza el ejemplo del boleto de compraventa, ¿sí? Sí. Que está discutido si es una verificación, si no es una verificación. En el caso de que se nos pregunte en el parcial algo como eso y estén las dos opciones, ¿por dónde vamos? ¿Por la doctrina mayoritaria? ¿Por la opinión de la cátedra? Ustedes van A a mí se ver. me genera esa duda. No, acá nosotros no queremos bajo ningún punto que sean y obsecuentes con nosotros. Absoluto. O sea que en algunas ustedes pueden ver que en el examen puede haber una punta en donde las respuestas o las opciones, sobre todo las de opciones múltiples, que no sea una única respuesta la correcta. Puede haber preguntas que tengan más de una opción correcta. Este podría ser un caso, por ejemplo. Entonces, se van a encontrar con esa posibilidad también, ¿no? ¿Lo va a En donde aclarar puede la haber consigna? preguntas que tengan más de una opción correcta. No, pero ustedes se van a dar Bien. cuenta, ¿saben por qué? Porque si es una sola opción, si ustedes marcan en las casillitas que les va a habilitar, van a poder poner una sola. Si permiten más de una, sean vivos con esto, es porque es más de una opción. ¿Estamos? Bien. Entonces ahí se van a dar cuenta si hay más de una. Pueden ser dos, pueden ser tres. Ahí van a tener que saber, ¿no? Realmente, ¿no? Qué es lo que están respondiendo. Lo que no pueden ser todas, eso no. Todas las opciones no van a ser nunca, jamás. O es una, o es dos, o es tres, pero no todas. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos. Aprovechen, pregunten. A mí no me queda en claro, Sí. disculpe, en los casos de la transformación de cuando se transforma el desapoderamiento, ya sea atenuado en calificado o de atenuado en pleno, ¿quién pide la transformación? El juez, siempre. Y el juez es el que resuelve. Ustedes tienen que en el concurso el desapoderamiento es el que se denomina el desapoderamiento atenuado. ¿Bien? Que importaría la conservación de la administración sobre los bienes del concursado con la vigilancia del síndico y la supresión de los actos de disposición sobre sus bienes. ¿Bien? Por eso se llama desapoderamiento atenuado.
conservo la administración bajo la vigilancia y la supervisión del síndico, y le quitamos al concursado la facultad de poder disponer de los mismos. Esto no quiere decir que ustedes estudiaron o habrán visto o estarán leyendo que el artículo 16 lo que hace es establecer todo un mecanismo de actos que están absolutamente prohibidos por ley, que no pueden realizarse ni siquiera con el consentimiento o la anuencia de nadie, como son los actos, por ejemplo, a título gratuito, los actos que importen alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior a la presentación. O sea, es muy general la ley para no entrar en el detalle. Pero hay otros actos que pueden ser actos que puedan realizarse, pero que están sujetos a la previa autorización judicial. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que el concursado realice algún acto de los que tendría que haber sido previamente autorizado sin haber requerido la autorización judicial. Y viene, ¿no?, algún acreedor o el síndico se entera de esta circunstancia, ¿no?, y la denuncia en el expediente, y esto puede traer como consecuencia que este desapoderamiento atenuado se califique o se agrave en este supuesto particular mediante la designación de alguno de estos funcionarios eventuales que puede tomar intervención acá, como son, por ejemplo, la designación de un veedor, un interventor controlador o un coadministrador. Estas son las circunstancias que agravan, ¿no?, el desapoderamiento atenuado. Cuando se infrinja la normativa del artículo 16 o cuando se infrinja la normativa del artículo 25, que es el tema de la comunicación para viajar al exterior o la autorización para viajar al exterior sin que se lo haya hecho. Ante estas hipótesis y dada la gravedad del acto que se puede haber realizado, el juez, frente a la denuncia concreta que se formule, los traslados de rigor que se tengan que dar, es el que va a decidir en definitiva si se va a agravar el desapoderamiento con la designación de un veedor, un interventor controlador, un coadministrador, o lisa y llanamente el desplazamiento de la administración del concursado y la designación de un nuevo administrador, que ese sería el caso más gravoso que podría darse. Esto es distinto al tema de la transformación que se produce cuando se pasa de un proceso a otro, como es del concurso preventivo a una quiebra. Porque en la quiebra ya el desapoderamiento no es atenuado, ni es agravado tampoco, sino que el desapoderamiento es pleno. Importa la pérdida de la administración y de la disposición de los bienes. En la quiebra nunca conserva la administración. La administración la pone en cabeza del síndico, y la disposición la pone en cabeza del juez. Por eso es que es pleno en este caso. Lo privamos de la administración y de la disposición. En el concurso lo privamos de la disposición nada más. La administración la conserva. Si no, no puede llevar adelante el negocio. Si él tiene una actividad económica, ¿cómo hace para llevar adelante el negocio? Si él no conserva la administración de sus bienes. Ahora, la conserva, pero con la vigilancia y la supervisión del síndico, que es el que va a estar controlando, y eventualmente, ¿quién puede estar fiscalizando también? ¿Qué otro órgano, ¿no?, puede estar fiscalizando la actuación del concursado acá? El comité de control Correcto, de el comité de control. El comité de control. Que está medio pintado al óleo, el comité de control. Sabemos que en la práctica en general el comité no funciona, no se constituye, es un fracaso más de nuestra ley. Es más, pero es insistente, es cabeza dura, porque pasó por comité de acreedores en varias oportunidades, con distintas integraciones, se los ha querido hacer partícipes a los acreedores en este proceso, creándoles un órgano de fiscalización y de control, y que los acreedores saben una cosa, los acreedores no quieren participar en esto, no les interesa. Si usted le pregunta quieren cobrar únicamente. Sí, exacto. Si ustedes le preguntan a cualquier acreedor, ¿cuál es su interés en este proceso? Quieren saber dos cosas nada más. ¿Cuándo van a cobrar y cuánto van a cobrar? El resto son todas buenas intenciones de la ley que le ha querido dar participación a los acreedores para que activamente, ¿no?, intervengan en este proceso, y ha sido sistemáticamente un fracaso. No quieren los acreedores en general, puede haber excepciones, por supuesto,
pero en general no quieren participar de este proceso. Y tomar una responsabilidad integrando un órgano, menos que menos. Hoy es el comité de control, antes era el comité de acreedores, pero sigue siendo el mismo vetusto instrumento con distinto nombre y que tiene muy poca aplicación práctica. ¿Qué más? Yo tengo una cuestión que es sobre el trabajo número 3, no sé si ya fue preguntado porque yo entré un poquitito más tarde, A ver, con ¿cómo referencia a los informes sindicales. ¿sí? Yo te digo cómo los ordené, porque se me generó una cuestión ahí. Bueno, yo puse como el primero el informe sobre los pasivos laborales y prontos pago. ¿Sí? Como segundo, envío de carta certificada a los acreedores. ¿Sí? Como tercero, informe sobre la evolución de la empresa, existencia de fondos líquidos y cumplimiento de las normas legales y fiscales. Bueno, ahí tenés un error. Ese, ¿ves? Yo sabía. Ese informe va de la mano, ¿no?, con el informe sobre los pasivos laborales. Porque esos Está dos bien. informes son los que surgen del artículo 14. Incisos 11 y Bien. 12. Y Entonces esos dos van va conjuntos y después va el envío. después va el de las cartas de los acreedores. Bien, y después el informe individual y después el informe general. Que ahí no hay duda, Pero Perfecto. esos dos Bueno, muchas artículos gracias. Ay, van de ¿los la mano podrían volver a con los dos nombrar que yo consecuencias también del lo hice artículo mal? 14. Por favor. Van primero los dos informes, tanto el de pasivos laborales y prontos pago, como el informe sobre la evolución de la empresa. Después va el envío de carta certificada a los acreedores, y bueno, el informe individual y el informe general. Exactamente, es correctísimo, así es. ¿Y el de existencia de fondos líquidos? No había puesto existencia de fondos líquidos, me parece, ¿eh? No, ese va dentro de lo que es el informe sobre la evolución de la empresa. Claro. El del 11. En el 11, sí, exactamente, es Exacto. el artículo 14 inciso 11. Porque ahí en realidad dice sobre tres aspectos, sobre acreedores que puedan ser beneficiados con el pronto pago, la existencia de fondos líquidos disponibles y pasivos laborales. Sobre esos tres aspectos, pero es lo mismo, va en el mismo informe. Yo tengo dividido por una coma, existencia de fondos líquidos y cumplimiento de las normas legales y fiscales. Claro, pero eso es todo el mismo inciso. Eso del Claro, es el informe de mismo. las empresas. Exactamente. Así que eso no varía. ¿Qué más? A ver, otra duda se le generó de los contenidos que hemos estado subiendo en esta semana, o que quieran que a lo mejor les hablemos algo con Marcela. Profesor, en el chat le están haciendo una pregunta sobre algo de pronto pago. A ver, déjame ver. Sí. Sí, Dice, pronto pago. tengo una consulta con respecto al criptopago. Entiendo que si hay fondos líquidos para cubrir, se pagan íntegros. Me complica la parte del artículo 16 que dice un plan de pagos proporcional, no pudiendo ser cada pago individual, en cada distribución un monto equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Cómo opera este párrafo? Bueno, explico brevemente acá. La realidad es que los pronto pagos del artículo 16 son, siempre digo lo mismo, son acreedores que tienen coronita. Son acreedores en donde su reconocimiento en el pasivo concursal se va a dar en forma más inmediata que el resto de los acreedores que van a tener que esperar, ¿no?, quizás un momento posterior en el proceso, que es la verificación tempestiva en los términos del artículo 32. Hoy los prontos pagos están prácticamente instrumentados en la modalidad o en el mecanismo en su reconocimiento de forma automática. Porque ¿quién es el que va a determinar si pueden ser beneficiados por el pronto pago o no? El síndico, en su informe, en este que estábamos hablando recién, en el informe del artículo 14, inciso 11, en donde él va a decir, ¿no?, si hay acreedores que puedan ser beneficiados con el pronto pago de sus créditos laborales. ¿Bien? En función de eso, se supone que el concursado va a ser un sujeto que va a continuar con la actividad económica, y en función del resultado de la explotación de la actividad económica, se va a tener que atender prioritariamente aquellos créditos que han sido beneficiados con el pronto pago. Para lo cual lo que se va a tomar en cuenta es
¿no? Los ingresos que ha tenido, ¿no? Y el excedente eventualmente que pueda haber existente en la actividad que desarrolla. Si los fondos alcanzan para pagar todos los prontos pagos que estén, se pagan todos íntegramente. Lo que ocurre es que muchas veces el resultado de la explotación no permite contar con la disponibilidad como para poder afrontar íntegramente el pago de estos prontos pagos. En cuyo caso, ¿no? ¿Qué dice la ley en este caso? Que va a tener que hacerse una regla del prorrateo entre los distintos acreedores laborales que tienen el pronto pago reconocido. Se va a tener que establecer un plan para la cancelación proporcional de esos créditos, que la proporcionalidad en realidad está dada por el prorrateo, que no es lo mismo, ¿eh? No quiere decir que si yo tengo 10 acreedores con pronto pago, ¿no? Y tengo 100 pesos para distribuir, les doy 10 a cada uno. No, no. Les voy a dar en función del monto que tenga cada uno de los acreedores. Porque si yo tengo un acreedor que tiene un crédito laboral por 100.000 pesos y otro por 10.000, no le voy a dar la misma cantidad a uno que al otro, sino que va a ser proporcionalmente a los créditos que tengan reconocidos. Eso es lo que se llama el prorrateo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que dice acá la ley? Esta es una de las normas que ha tenido una de las últimas reformas acá, que la distribución, ¿no? En este caso, no puede exceder del monto total al que se vaya a distribuir el equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles por acreedor. Hoy estamos hablando de que si el salario mínimo vital y móvil está en algo de 16.800 y pico de pesos, ¿no? Estamos hablando de que en este caso podrían estar percibiendo, ¿no? Cada acreedor un promedio más o menos de 64.000 pesos, si existieran los fondos como para que se le pueda distribuir. O sea que no se le podría asignar más de ese monto para el pago por cuota, por ejemplo, proporcional a cada acreedor laboral que sea reconocido con el pronto pago. Y fíjense que antes la ley, lo que decía acá era que si no existían fondos líquidos disponibles, ¿no? Que puede ser el caso de acá, si no existen fondos líquidos disponibles, que se tiene que asignar el equivalente al 3% de los ingresos brutos que perciba la empresa. Entonces, eso va a arrojar un número. Ese número es el que se va a tener que distribuir con un plan que es el que se tiene que elaborar proporcional para distribuir esos pagos. O sea, para que quede claro, si hay fondos disponibles suficientes como para pagar todo, se haga todo. Y se terminó. Pero si esto no alcanza, los fondos líquidos disponibles que queden como resultado de la explotación, se tiene que asignar, ¿no? El equivalente al 3% de los ingresos brutos a través de un plan proporcional para distribuir entre los acreedores que no puede superar por cada uno el equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué otra duda, pregunta quieren hacer? Bien, ahí me hacen otra pregunta por el chat. Dice, yo la leo para que sepan de qué estoy contestando. Tengo una consulta abierta en la clase de pronto pago. No entendí si la resolución que autoriza o rechaza el pronto pago es apelable. Sí, es apelable. Ambas. Tanto la que lo reconoce como la que lo rechaza. Ambas resoluciones son apelables. Esto no quiere decir que si a mí me rechazan la vía del pronto pago, yo no pueda recurrir por otro mecanismo verificatorio. Pero si la pregunta puntualmente es si es apelable, sí. Es apelable en ambos casos, tanto la que lo admite como la que lo rechaza. Y si lo rechaza, ¿por qué mecanismo va a recurrir? Apelación. Podría apelarla. O sea, tiene la alternativa de apelarla si quiere, ¿no? Pero si, por ejemplo, ustedes saben que uno de los motivos por los cuales puede ser rechazado el pronto pago es porque, por ejemplo, no surja de la documentación legal y contable del empleador la existencia de este crédito.
o que el crédito esté controvertido, o que haya una connivencia, ¿no?, entre el empleador y el trabajador, en cuyo caso son los motivos por los cuales le habilitaría al juez a rechazarlo. Si lo que estamos hablando, por ejemplo, es que el crédito esté controvertido, por ejemplo, el caso más práctico, ya hubo un intercambio de telegramas y cartas de documentos entre el trabajador y el empleador, y está cuestionado, el crédito está negado por uno y el otro está exigiendo el reconocimiento, eso ya está controvertido, con lo cual no podría ingresar por la vía del pronto pago. ¿Con qué alternativas cuenta entonces acá el trabajador frente a esta situación que se le plantea acá? Y contaría con dos. Una de las alternativas, que es la más razonable que tendría que hacer en este caso, es recurrir ¿a dónde? Al fuero laboral, iniciar la demanda laboral hasta que obtenga eventualmente una sentencia en el fuero laboral, y esa sentencia después, que está firme y consentida, venir a verificarla al concurso, que es lo que la ley determina. La otra alternativa, ¿cuál sería? Que si no puede entrar por el pronto pago, porque su cliente está controvertido, ¿qué podría llegar a insinuarlo? Por algunos de los mecanismos verificatorios que contempla nuestra ley. O sea, la verificación ordinaria o tempestiva en los términos del 32, o la verificación tardía en los términos del artículo 56. Pero con la complicación que les presentaría en este caso, el hecho de que si yo tengo un crédito controvertido y no voy a tener la certeza, ¿no?, de, por ejemplo, los rubros, el monto de lo que yo pretendo que se me reconozca, por eso les decía que lo más razonable en estos casos es que el trabajador se incline por iniciar la demanda laboral, discutir en el foro laboral, ¿no?, la composición de su reclamo y eventualmente el derecho que se le otorgue al reclamo por el crédito laboral que él dice tener, y una vez que tiene la sentencia venir a verificar el proceso. Pero podría contar con ese... Tiene todos los principios del derecho laboral que lo favorecen, en el fuero laboral le conviene mucho más. De acuerdo. Piensen que tiene el indubio pro operario ahí en el foro laboral, o sea que siempre va a tener la ventaja, el beneficio, sumado. En eso, bueno, en realidad no influiría demasiado con el tema de la gratuidad en la actuación de la justicia, porque en el caso de que actúe en un proceso concursal, también se lo exime de tener que pagar, fíjese que arancel no pague. Se le podría exigir que pague tasa de justicia, no, tampoco. O sea que en ese sentido quedaría equiparado. Pero sí va a tener un mejor tratamiento en el fuero laboral, naturalmente, porque tiene siempre esas ventajas que le da justamente el indubio pro operario. Yo tengo otra consulta. Y la última, lo prometo. Dale. Con referencia hasta las 6:15 de tranquilo. Bueno, gracias. Con referencia al momento del juez cuando decide verificar al acreedor o declararlo admisible o inadmisible. Yo tengo claro de que entonces, si lo declara verificado, no puede ser, no es apelable esa resolución, ¿verdad? Sí, correcto. Y si lo declara admisible o inadmisible, sí. O sea, es pasible de revisión. No, exacto. Por eso, ahí vamos a aclarar. Vamos a dejarlo bien en claro esto. La sentencia verificatoria se puede expedir en dos términos. Puede decir respecto a un crédito que lo verifica o no, o puede decir que lo declara admisible o inadmisible. Bien. Esa sentencia verificatoria, en el caso de que verifique un crédito, y el juez se va a expedir en términos de verificación cuando considere que el crédito es procedente y no fue objeto de impugnación o informe negativo por parte del síndico, o sea, que estuvieron todos de acuerdo, el juez ¿qué hace? Lo verifica. Y esto trae una consecuencia inmediata muy importante, porque pasa en autoridad de cosa juzgada automáticamente esa sentencia que verifica un crédito, salvo la existencia de dolo. Y ahí es donde entra a jugar, ¿no?, uno de los temas de trabajo, la acción de dolo, el artículo 38. Pero es muy difícil, además de probar, es muy dificultoso. Si ustedes ven en la práctica, no hay en gran cantidad de acciones de dolo que se promuevan, porque la verificación, el efecto inmediato que le da, es justamente el pasar en autoridad de cosas juzgadas, no pudiendo en principio ser revisable
¿no? Ni recurrible por ningún mecanismo salvo la acción de dolo del 38. Ahora, cuando en ese proceso de verificación tempestiva fue objeto de impugnación por alguno de los legitimados, o fue objeto de cuestionamiento por el síndico del informe individual que tiene que emitir, o el juez, al momento de resolver, considera que el reconocimiento del crédito tiene que ser, pero con algunas aclaraciones o advertencias o parcialmente, el juez ahí ya no puede expedirse en términos de verificación, sino que tiene que hacerlo en términos de admisibilidad o inadmisibilidad. Y el mecanismo recursivo para estas hipótesis de admisibilidad o inadmisibilidad es siempre el denominado incidente de revisión. No puede apelarse nunca la sentencia verificatoria, ya sea que verifique o que declare la admisión de un crédito, no es apelable. La vía recursiva, insisto, es o el incidente de revisión, en el caso de la admisibilidad o inadmisibilidad, o eventualmente la acción de dolo en el caso del artículo 38, en el caso de la verificación de un crédito. Y la diferencia sustancial es que cuando el juez declara admisible o inadmisible un crédito, no pasa en autoridad de cosa juzgada en forma automática, justamente porque es pasible de el incidente de revisión, que es la vía recursiva que la ley contempla para cuestionar la admisibilidad o la inadmisibilidad de un crédito. Ahora Pero bien, no es si, apelable nunca. si venciera el plazo para interponer el incidente de revisión, ahí sí pasaría a, Exactamente. Pasa en autoridad de a cosa juzgada. Salvo Perfecto. dolo. También lo mismo. Salvo dolo, perfecto. O sea, Y otra ahí cuestión juega que igual. está, otra cosa que está relacionada con esto. El informe que hace el síndico, si es que existe alguna observación o alguna impugnación sobre algún crédito, no es vinculante para el juez, ¿verdad? Sí. Nunca, jamás. El informe Perfecto. individual de la sindicatura que emite, lo obliga a tener que emitir una opinión fundada respecto de la procedencia o no de cada uno de los créditos que se le pretendan analizar, no es vinculante para el juez. Nunca. Bien, En general, ¿qué perfecto. ocurre? Que en muchos de los casos, como se supone que el síndico es quien lo va a estar auxiliando en aquella materia contable respecto a la cual el juez no tiene esos conocimientos, ocurre muchas veces que el juez coincide quizás con el dictamen del síndico, pero no lo obliga ni mucho menos. Y en muchos casos ustedes van a ver que el síndico dice blanco y el juez dice negro. Ahora, así como se le pide al síndico que la opinión esté fundada, el juez en la resolución también tiene que estar fundado, ¿eh? Pero no es vinculante nunca el informe del síndico para con nosotros. Muchas gracias. No, por favor. ¿Quién más quiere preguntar algo? Yo tengo una duda que me surgió. Por lo que yo pude entender, los acreedores postconcursales tienen la posibilidad de hacer un pedido de quiebra y en ese caso prevalecería por sobre el concurso que está en trámite. Algo así había entendido en una de las clases. ¿Puede ser? Y la duda que me surgió es respecto del artículo 10. ¿Es en cuanto a acreedores concursales que prevalece el pedido del concurso preventivo por sobre la quiebra? ¿O eso fue más o menos que me surgió la duda? Está bien, vamos a aclararlo. Son dos cosas distintas. El artículo 10 lo que determina es la denominada prevalecencia concursal preventiva. ¿Qué significa esto? Que si hubiese pedidos de quiebra formulados por acreedores X, ¿no? Esto estamos hablando siempre que no haya ya presentado un concurso, sino hay pedidos de quiebra formulados por distintos acreedores y el deudor decide someterse a un concurso preventivo, ¿no? Le da preeminencia siempre a la presentación del concurso por sobre los pedidos de quiebra. Por eso es que la ley en el artículo 10 dice que el pedido de concurso preventivo puede ser formulado mientras la quiebra no haya sido declarada. Pero esto estamos hablando siempre que no existe un proceso concursal, en donde yo paralizo eventualmente todos los pedidos de quiebra que pueda llegar a tener, en la medida que hayan sido pedidos de quiebra y ninguno haya logrado provocarme la quiebra. Pero lo que vos planteaste, Anita, es distinto, porque acá hay un concurso ya que está en trámite,
Y el acreedor que pide la quiebra es un acreedor post-concursal. Y lo puede hacer, porque el acreedor post-concursal, o sea que de causa título posterior a la presentación, no está comprendido por el acuerdo, no está comprendido por el proceso, no tiene obligación de verificar, y él cuenta con las acciones individuales naturales que su crédito le da derecho, entre las cuales puede contar con la opción de pedir la quiebra. Y si en este caso pide la quiebra, acá no hay prevalecencia concursal preventiva que valga, porque el caso está previsto, insisto, para cuando hay pedidos de quiebra formulados, pero no existe un proceso abierto. Si acá ya está abierto, no hay prevalecencia concursal preventiva. Yo no lo puedo paralizar de ninguna manera. Y esto va a decir, bueno, ¿y va a perjudicar a todos los acreedores concursales? Sí, por supuesto, pero está en su derecho el acreedor, ¿eh? Lo puede hacer. Porque vos dirás, bueno, pero esto perjudica y hace fracasar el concurso y arrastra a todos los acreedores concursales. Sí, pero el acreedor post-concursal tiene todo el derecho del mundo, si se dan las condiciones y los requisitos que marca la ley, de poder solicitarle la quiebra. Esto ustedes también lo deben haber visto en estas últimas clases, si no lo estarán viendo por acá, es la hipótesis que contempla el artículo 64 de la ley. La quiebra pendiente el cumplimiento de un acuerdo preventivo. Fíjense hasta qué punto la ley le permite que un acreedor post-concursal, estando en un trámite de un concurso preventivo, incluso en estado avanzado, como es la etapa de cumplimiento del acuerdo, lo legitima para poder pedir la quiebra. A un acreedor post-concursal pide la quiebra y ¿qué pasa? Y le hace fracasar el concurso y se va arrastrado todo por la quiebra. Esto expresamente lo prevé el artículo 64, la quiebra pendiente del cumplimiento de un acuerdo. Siempre se trata acá de qué tipo de acreedor, post-concursal. ¿Bien? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a aplicar el método Martínez, ¿no? Como dijo la otra vez. A la 1, a las 2 y a las 3 bajo el martillo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Si no, les Tan digo mal no dos cositas estamos, más. aparentemente. ¿Cómo? Yo tengo otra. Yo tengo otra. Dale, Mercedes. Porque estoy revisando La que el sea. resumen y me voy acordando de las dudas. El tema de Esta- los acreedores involuntarios. Sí. ¿Qué categoría serían? O sea, ¿por qué categoría entrarían los acreedores involuntarios? Son los que hablamos hoy, justamente. Claro. Claro, sí, Ah, porque yo claro. creo que no estaba. Los que hablamos hoy del artículo 16, por razones humanitarias. Ah, perfecto. Ah, listo. Ahora sí. Ahora lo terminé de entender. Ahora sí. Que surgieron a partir de la jurisprudencia esa que les mencioné de González Feliciana. Bien, ahora sí. Estoy quedando sin voz, pero bueno. Listo, era eso, ya está. No, está bien. Gracias. Les hago dos recomendaciones, ¿no? Importantes, porque algunos en el foro, en los avisos, hicieron alguna pregunta, alguna consulta sobre si en el parcial podía haber preguntas respecto de fallos. Y se los aclaro. Sí puede haber preguntas sobre fallos, por eso es que hay fallos que son de lectura obligatoria. Lo que sí me interesa que les queden claros es que nunca se les va a preguntar acerca de algún hecho puntual, concreto, ¿no? ¿Qué dijo el considerando 3 del fallo de Rafiki, por ejemplo? No. Lo que puede haber es alguna pregunta que, en función de la doctrina que establece el fallo, se les pregunte sobre eso. Y hay fallos que son necesarios que ustedes conozcan, unos cuantos en esta primera parte. Que son los fallos que tienen ahí de lectura obligatoria, y de los cuales, bueno, algunos de ellos fueron objeto de trabajo también. Entonces, tengan presente también estas cuestiones, que los fallos que se les han dado de su lectura
forman parte también de los contenidos que se van a evaluar. Pero con ese alcance que les dije que no es al detalle o a la precisión de qué dice la letra chica del considerando del fallo, sino que es sobre la doctrina que establecen cada uno de ellos. ¿Bien? Y la otra cuestión, ¿no?, que les quería comentar es que, bueno, mañana, yo sé que les amargo el fin de semana, pero bueno, es el día que hemos establecido como para darle las novedades en cuanto a trabajos y demás. Mañana seguramente les voy a estar publicando, les voy, dicho el mosquito, seguramente va a ser Virginia, porque ella es la encargada de la parte administrativa acá. Como verán, la gran mayoría de sus inquietudes las contesta ella. Estamos todos igual, pero a ella le gusta estar ahí contestando las cuestiones y demás. Les vamos a estar informando el tema vaya la redundancia, el tema para esa posible exposición oral que vamos a tener el próximo día viernes, para lo cual los quiero a todos afilados, ¿no?, y estudiados sobre el tema, y les diría por algunas cuestiones más porque van a estar próximos al parcial. Pero me interesa sobre todo que no sean cobardes ni gallinas, salvo que sean hinchas de River como quienes hablan, que ahí sí se los admito, pero que no tengan temor de presentarse, no decir no estudié, no, preséntense igual. La idea es que para esta altura del campeonato tienen que tener los temas más o menos, ¿no?, masticados. Entonces esto es un refuerzo más, que los va a poner en el compromiso de que quizás tienen que hablar. Y es importante que ustedes sepan hablar. Y les digo esto, ¿saben por qué? Porque después lo vemos en los exámenes, ¿no? Y el día de mañana en su profesión van a tener que saber desenvolverse y hablar, porque van a tener que hablar con un colega, van a tener que discutir con un juez o con un funcionario, van a tener que concurrir a alguna audiencia y van a tener que saber hablar. Y se van a tener que sacar ese miedo a veces que tienen a hablar, ¿no?, que a veces los paraliza hasta incluso para hablar con sus propios clientes, ¿no? Y en la parálisis esto a lo mejor dice, no sé cómo pasar del puente de cobrar el horario, porque tengo miedo a lo mejor de que me mire mal. No tienen que tener ese temor, tienen que saber hablar. Entonces, esto es un poco también ponerlos a prueba, ¿no?, de que pueden hablar, ¿no?, que se pueden equivocar, por supuesto, que todo el mundo se ha equivocado, todos nos hemos equivocado, y todos nos seguimos equivocando. No se crean que quienes hablan, o cualquiera, o Marcela, o cualquiera de los que estamos acá, por tener 30 años en la profesión o en la cátedra, no aprendimos todos los días. Todos los días aprendemos y nos equivocamos. Lo importante es que de los errores uno aprenda. Y por eso son los trabajos también. Porque les puedo asegurar que aquellos trabajos que ustedes se equivocan, y que se les marque el error, se lo van a acordar el día de mañana. Dice, no, esto no lo voy a cometer de nuevo porque ya cometí este error. Pero tienen que lanzarse a hacer las cosas. Y equivocarse, porque esa es la mejor forma de aprender. Y es preferible que se equivoquen ahora, ¿no?, que están en plena etapa de formación, a que se equivoquen el día de mañana y esto les lleve como consecuencia una mala práctica, que es mucho más grave. Entonces acá no es tan grave, ¿no?, equivocarse o decir una burrada, que uno cualquiera la puede decir, no tengan miedo tampoco de eso, ¿no?, pero este es el momento oportuno, y no más adelante que tiene consecuencias. Hoy a lo mejor si hice una burrada nos riamos un poco. Les cuento una breve anécdota y los libero. Me acuerdo de un examen que le estábamos preguntando un mecanismo de notificación, ¿no? Y la verdad que no tenía ni idea, ¿no?, de lo que se le estaba preguntando. Entonces, con voluntad de darle un poco de ayuda, ¿no?, logró decir, bueno, un mecanismo notificatorio puede ser el edicto. Bueno, ¿y qué más le digo? ¿Qué otro mecanismo puede ser notificatorio? No había caso. No había caso que pudiera decir cédula, ¿no?, la cédula de notificación. Entonces, en el afán de darle una ayuda, ¿no?, le digo, vos manejás, tenés vehículo, yo quería que me dijera cédula. Entonces, bueno, agarró viaje, se ve que sin manejar y dice, bueno, ¿y qué otro mecanismo? Cédula verde. Bueno, la carcajada, imagínense lo que fue. No, la cédula verde es para manejar. Digo, no te voy a decir cédula de notificación, no cédula verde. Bueno, pero le mandó cédula verde, ¿no? Entonces, esas cosas
en este ámbito son pasables, digamos, no pasa nada, más que uno se ría, ¿no? Y que después se acuerde, pero por eso les digo, tienen que ustedes saber hablar, ¿no? Y perder el miedo también a hablar frente a cualquiera. Mientras sea con respeto, pueden hablar frente al mismísimo, ¿no? Presidente de la nación, rey, ¿no? O super personalidad del mundo. Mientras sea con respeto, frente a cualquiera se pueden plantar y hablar. Y acá estamos para eso también. Así que bueno, mañana van a tener el tema, así que conformen los grupos. El que tenga alguna dificultad, que ya me han planteado algunos que por cuestiones de conectividad o porque no tienen la posibilidad de conectarse con él, bueno, hay casos puntuales que yo les permití que lo hagan en forma individual, pero la idea es que puedan conformar un grupo, como para que en una exposición se distribuyan los temas y puedan hacer una exposición en forma grupal. Yo sé que es difícil con el tema del aislamiento y todo eso, pero por el Zoom y por estas comunicaciones, por las videollamadas, por WhatsApp y WhatsApp, se puede organizar. Entonces la idea es que conformen estos grupos y que preparen el tema. Piensen que además del tema que se le va a dar, si se les pregunta, como mucho tendrán 10 minutos para hablar. Que para muchos puede decir es mucho, 10 minutos hablando, ¿no? Pero no es tanto cuando uno empieza y se suelta. Pero 10 minutos como mucho para que hablen todos los integrantes del grupo. ¿Bien? ¿Quedó claro todo entonces? ¿Bajo el martillo o hay alguna pregunta más? Bajamos el martillo entonces. Chicos, nos vemos entonces el viernes que viene. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de Hasta semana. luego. Chao, chao.